Buenas tardes, Deme. Mario, ¿pudiste solucionar el problema? Bien, 2 minutos y arrancamos, chicos. ¿Pudieron leer un poco de la ley de la 24.557? ¿Alguien la ha leído? ¿O la miró por arriba, aunque sea? No, yo no pude agarrar nada, profe. Estuve Bien. complicado. Recién me inscribí en el Classroom, recién para conectarme a la clase, Diego. Mil Bien, disculpas. Martín. Bien, bien. Les comento a todos, la bibliografía que tenemos para la parte de seguridad e higiene no la vamos a hacer densa y específica, general, para todos. ¿Qué quiero decir con esto? Sino tener una referencia para nuestros trabajos, ¿sí? Para nuestros futuros trabajos. Ustedes ya recibidos como técnicos en automatismo, en controles y demás, que tengan una referencia a dónde estar posicionados delante del marco normativo. Estamos a decir, cuáles son las incumbencias que tenemos por nuestro título y hasta dónde podemos llegar, cuál sería nuestro rango de trabajo, hasta dónde tenemos que saber y hasta dónde no tenemos que saber. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un nicho jurídico, ¿sí? Que esto es para que lo tomemos todos a consideración, que el no saber no nos deslinda de responsabilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy por hoy, una vez que finalicemos cada una de nuestras carreras, en su caso, hoy por hoy ustedes como técnicos en automatismos, una vez que ustedes queden matriculados y empiezan a ejercer sus funciones, el no saber de una normativa no los deslinda de responsabilidades, chicos. Esto es para todos. A todos y cada uno de nosotros como profesionales nos toca. ¿Qué quiero decir con esto? Cada uno en su rubro tiene que ser profesional. Cuando digo de ser profesional, es estar actualizado en cuanto al marco normativo. Entonces, si yo tomo como referencia mi marco normativo, sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. ¿Fue claro? Sí. Oye. Bueno, vamos a dar comienzo. O sea, no podemos hacernos
los que no sabemos nada. Exacto. Esto no sabías, no va. No existe No. eso. Delante, lamentablemente, en un juicio, ¿sí? El decirle al juez, si somos parte del juicio y demás, y tenemos que estar declarando, y supongamos, ustedes tenían que colocar un sistema, un dispositivo de control de movimientos en una máquina, por decirlo de alguna manera. Y la máquina en la sierra circular de banco, en el cual tenía que tener un dispositivo, un infrarrojo. Ustedes hacen bien la conexión eléctrica, pero no el dispositivo de corte, en el cual no se verifican los controles del estado de la hoja, de la sierra de corte, ni la protección mecánica. Entonces, yo le puedo colocar, le estoy dando un ejemplo así vulgar. La persona empezó a trabajar, ustedes no controlaron que funcionara en su momento, o dejaron constancia de que ese dispositivo estaba funcionando bien, los responsables serían ustedes. ¿Me van siguiendo? Porque hay un decreto que es para la parte de la actividad de la industria, por ejemplo, en máquinas, el 351, o si vamos en la parte de construcción, el 911, en el cual nos va a decir que para las máquinas todas deben disponer de determinados dispositivos, con sus respectivos controles y seguimientos y registros. Entonces, si yo no le hago eso, yo estoy pasando por alto un articulado de ese decreto. Por ende, yo soy responsable. Esto más allá de que seamos técnicos, ¿no? ¿Cualquier empleado tiene que saber todo esto? ¿Cómo digo? Por ejemplo. Las normas estas que estamos viendo ahora, pero yo no tenía ni idea de esto, por ejemplo. Sí. Pero ahora me estoy enterando, entonces ahora lo sé, pero antes no lo sabía y si hubiese pasado esto antes estaría al horno. Y puede ser que sí, lo más probable que sí. Por eso, cada uno tenemos que saber dónde estamos posicionados hoy por hoy. ¿Sí? Nosotros, ¿delante de quién? Delante del sistema de riesgo de trabajo. Como hablábamos en el inicio, en la clase anterior. Dentro del sistema de riesgo de trabajo tenemos la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que nos regula y nos controla a todos, va a ser quien nos va a facilitar del marco normativo, las aseguradoras de riesgo de trabajo, las autoridades de trabajo local y los empleadores. En este caso, nosotros, que somos empleados, ¿estamos? Sí. ¿Todos me van escuchando? El tema es el siguiente, por ejemplo, todo esto... Para que sigo con el razonamiento. Dale. Yo al ser empleado, tengo obligaciones y derechos. Uno de mis derechos, que lo establece la Ley de Seguridad e Higiene, que es que el empleador me brinda a mí capacitaciones. Entonces, yo en mi puesto de trabajo, yo antes de ingresar a trabajar, el empleador me tuvo que dar una inducción básica e inicial de cuáles son las normas de trabajo. Entonces, yo desde ahí en adelante, ese mi lugar como empleado, olvidemos los títulos, olvidemos que ninguno tiene ningún tipo de conocimiento, somos empleados rasos, ¿estamos? Entramos a trabajar, nos tienen que dar una inducción básica general de la actividad, de cuáles son sus riesgos, y hasta dónde podemos hacer, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. ¿Esto dónde está normado? En la Ley de Seguridad e Higiene. Hoy justamente estaba refrescando un poco el articulado también para transmitírselo. Las obligaciones nuestras como empleados las tenemos ¿dónde? En el artículo 10 de la Ley de Seguridad e Higiene. Y en el 8 y en el 9 establecen las obligaciones por parte del empleador. Ahora sí, Diego, te escucho. Sí, mirá, yo te voy a decir el ejemplo claro que yo tengo. Yo entré a trabajar en el APE, jamás me hablaron de nada. Y yo creo que a la mayoría de nuestros compañeros le ha pasado lo mismo. Yo jamás entré al APE, ponele, y nunca me dijeron, mira, acá puede estar, acá no puede estar, acá tengo que usar casco, acá no, tenés que andar por acá puedes tocar, esto no. No, me largaron de una, sí. Y creo que a la mayoría le ha pasado lo mismo, o más o menos. Entonces, y menos de estas leyes y de esto, olvídate, nada. Así que como que nosotros podemos decir que te desconocemos esto porque son
cualquier persona que entre a trabajar donde yo entré, no hay ninguna constancia, que no haya en ningún lado firmé que yo estoy sabiendo todo esto que vos estás diciendo. Bien, tal cual. Esa es lamentable. Bueno, pero, perdón, respecto a eso, Diego, y a los dos Diegos, en el Código Civil Argentino, el Código de Comercio, en cualquiera de los códigos, y por encima de ello la Constitución Nacional, es claro respecto de que el desconocimiento de las leyes no nos exime de las responsabilidades. De ahí para abajo, que está todo mal, sí, estamos de acuerdo, está todo mal, pero el desconocimiento en ningún caso nos exime de las responsabilidades. Bien, eso por un lado lo que dice Martín es más que claro, que es un poco con lo que arranqué hablando. El no saber no nos deslinda de responsabilidades, pero también somos nosotros en cierta medida víctimas a veces del sistema. Porque si yo entro a trabajar en un sector, hagamos de cuenta que ingreso a trabajar en el APE en la parte de líneas de alta tensión, conexiones de alta tensión. Yo sé cuál es mi distancia de seguridad apropiada, qué días puedo estar trabajando, los días secos, los días húmedos, con qué tipo de elementos de protección personal tendría que trabajar, lo puedo hacer todos los días, solo, acompañado, bueno, eso un poco formaría parte de la responsabilidad por parte del empleador, de brindarle a cada uno, al momento de ingresar, una inducción básica inicial. Y que no se da, sí, lamentablemente se cae en ese error, si lo podemos rotular de esa manera como error, o falta de cumplimiento por parte del Estado en general. A veces por ahí uno de los más, de los puntos donde lamentablemente siempre se ven más incumplimientos es por parte del Estado nacional, provincial, lo que es la parte estatal, que es la parte privada. La idea de esta materia es, por un lado, posicionarnos a cada uno de nosotros y saber cuáles son nuestras obligaciones y derechos que tenemos como trabajadores. Y por ende, al momento de ustedes, el día próximo, ya a recibirse como profesionales, que ustedes también sepan cuál es el respaldo legal que ustedes van a tener y hasta dónde pueden hacer, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, y hasta dónde exigir. ¿Por qué? Porque hay un marco normativo que lo respalda. Bien. Aquí vamos. No, esta no era. Vamos a continuar con la presentación que teníamos. Díganme si ustedes todos la ven. Sí, sí. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Bien. Vamos a repasar un poquito rápido en esta parte, como hablábamos. El sistema de riesgo de trabajo, tuvimos un sistema, el anterior, que era un sistema voluntario, no era obligatorio. Hoy por hoy es obligatorio, que significa que todos los empleadores tienen la obligación indefectiblemente de colocar a sus trabajadores en blanco. Al colocarlos en blanco, según norma, es directamente hacer la contratación de una aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Qué le brinda a cada uno de nuestros empleados? Le va a brindar una cobertura universal y uniforme. ¿Qué significa? Que va a ser para todos por igual. En cambio, en el sistema anterior, las coberturas eran distintas. Cada uno optaba, supongamos, tenía como ahora es el sistema para las personas que son independientes, que uno contrata un seguro de accidentes personales, que puede depender del monto que me exijan. Yo puedo contratar un seguro de accidentes personales de 3 millones, de 5, de 4, de acuerdo a lo que yo quiera contratar. Hoy por hoy, a través de la ley de riesgo de trabajo, a todo aquel empleado que trabaje en relación de dependencia, es igual, ¿sí? Sin importar cuál es su función, su puesto, su jerarquía. Y lo que buscaba el sistema anterior era simplemente darle pago, una condición de indemnización a la persona que se accidentaba. Hoy por hoy no. Hoy lo que se busca con este sistema de riesgo de trabajo, con la ley, bien digo, de riesgo de trabajo, es darle cobertura en todo tipo, tanto sea en especie como en prestaciones dinerarias. Y básicamente siempre trabajar sobre la parte de prevención. ¿Quién me va a asegurar esto? Por un lado, por parte de la superintendencia,
realizando los distintos controles a través de la aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Qué me va a brindar la aseguradora de riesgo de trabajo? Una cobertura médica, ¿sí? Va a trabajar en la parte de prevención de riesgos y básicamente en este sistema, ¿qué se busca? Que este esquema de compensaciones económicas nos permitan a las empresas, por un lado, reducir costos y elevar la productividad de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo vamos a reducir costos? Si yo tengo un accidente de trabajo, ¿sí? ¿A ustedes qué les parece? ¿El accidente de trabajo me aumenta los costos, me los reduce, no hace ningún tipo, ¿sí?, de mella sobre mi situación patrimonial? ¿Qué les parece? Y Aumenta. Aumenta los costos. Aumenta los costos. ¿Por qué? Y por varios motivos. Te quedas sin un costo si no tenés. Claro. Te quedas sin un empleado. Claro. Te quedas sin un empleado. Tenés que contratar otro y seguir pagándole al que tenés. Accidentado. Exactamente. Y todo lo que conlleva también con los otros compañeros de trabajo. Ponerle, tenés un accidentado y los otros están afectados también por el accidente del compañero ese también. Que, qué sé yo, que le afecta psicológicamente también en el laburo. No va a ser el mismo ritmo del trabajo. Qué sé yo. Es que cuando uno tiene un accidente de trabajo no solamente te afecta a la empresa en cuanto a la parte dineraria, también te afecta en la parte de producción. En esa parte pocos hacen hincapié, pocos ponen el ojo en esa situación de generar nuevamente un clima de trabajo apropiado, ¿sí?, que el mismo grupo de gente recepcione al nuevo integrante de la misma manera, que se pueda producir de igual manera. Entonces esto por ahí lo vamos a ver un poquito más detallado ya cuando hablemos específicamente del accidente de trabajo, en el cual ahí vamos a considerar los que son los costos directos y los costos indirectos. Dentro de esto que estamos mencionando, parte de los costos directos los teníamos a través de qué es lo que nos va a costar a mí cada uno de los accidentes. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo tengo una persona accidentada, yo como empleador, por lo que me exige el sistema de riesgo de trabajo, me dice que a través de esta ley es obligación del empleador hacer el pago de los jornales caídos del día 1 al día 10. Y a partir del día 11 en adelante se hace recién cargo la aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Qué significa? Si yo tengo una persona 3 días accidentada o 5 días accidentada, ¿qué sucede? Si tengo 5 días accidentada, yo le tengo que pagar esos 5 días de trabajo a esa persona, sin a mí que esa persona que tengo accidentada me esté generando producción. Entonces, ese es un costo directo que nosotros consideramos. Y después de elevar la productividad de trabajo, bueno, obviamente, como bien ustedes decían, tenemos un trabajador menos dentro de la fábrica o de la empresa, ¿qué pasa? Nos baja la productividad. No, con eso no tenemos que pensar mucho. El marco normativo lo estuvimos viendo en la clase anterior, como normas básicas generales, la Ley de Seguridad e Higiene, la 19.587 y la 24.557. De ahí en adelante es el conglomerado general por cada una de las actividades. Después, teníamos dentro de los actores del sistema de riesgo de trabajo, ¿cuál va a ser los derechos y las obligaciones que va a tener por parte de la aseguradora de riesgo de trabajo? Por un lado, denunciar ante la superintendencia cualquier tipo de incumplimiento por parte de sus afiliados a las normas de seguridad e higiene del trabajo. ¿Cómo lo va a hacer? A través de las visitas que realice la aseguradora de riesgo de trabajo a cada uno de los establecimientos. Ahora bien, cuando la empresa hace la contratación de una aseguradora, esa aseguradora de riesgo de trabajo tiene la obligación número 1, ¿sí?, de brindarle asesoramiento técnico y legal. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento de hacer la contratación, la aseguradora le tiene que informar, en este caso al empleador, todos los pormenores en cuanto a lo que es el sistema de riesgo de trabajo. Uno de ellos, que es la confección
de una declaración jurada al momento de iniciar el contrato que se llama relevamiento general de riesgos laborales. Esta declaración jurada que confecciona directamente el empleador es hacia la RT, en el cual el empleador le informa a la aseguradora cuál es el estado de su empresa respecto de la normativa. ¿Qué quiere decir con esto? Supongamos, de cada uno de esos formularios, de esas declaraciones juradas, son aproximadamente entre 160 y 165 ítems en el cual el empleador va a colocar si cumple, no cumple o directamente no aplica. Hagamos, por ejemplo, el ejemplo del APE en las cooperativas. Inicia la actividad, en uno de los ítems menciona si tienen un servicio de seguridad e higiene. Si no lo tienen contratado, tienen que colocar que no lo tienen. Y el mismo empleador va a colocar una fecha estimativa en el cual el empleador pretende o cree que va a hacer la contratación correspondiente del servicio de seguridad e higiene. Supongamos en las máquinas, no tenemos protecciones en las máquinas o no las tenemos pintadas como corresponde, según lo que nos exige la parte de colores en cuanto a la normativa de IRA, la norma, la 10.005. No lo tengo las máquinas pintadas a modo de precaución o de peligro o de obligatoriedad de uso de determinados sectores de elementos de protección personal o información, supongamos. Entonces, ahí yo voy a colocar una fecha. Y en esas fechas que coloca el empleador, en el cual van a ser los probables o posibles, ¿sí?, fechas de cumplimiento de esas anomalías informadas, ahí la obligación de la aseguradora es que concurra al establecimiento para verificar el cumplimiento por parte del empleador. Y en el caso que hubiera incumplimientos por parte del empleador, ¿qué quiere decir con esto? Que no hubiera contratado el servicio de seguridad e higiene, que no hubiera pintado las máquinas como corresponde. Ahí, en ese caso, es obligación de la aseguradora de informar de ese incumplimiento hacia la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Digo, perdón, pero ahí hay dos cuestiones distintas. Una es yo como empleador, como monotributista o como trabajador independiente, contratar un servicio de seguridad e higiene, y otra cosa que ese servicio me adecúe de mis instalaciones. Tenemos dos tiempos distintos ahí. Sí. Vamos por dos caminos distintos. Por un lado, cuando hablamos de disponer de un servicio de seguridad e higiene, y en lo que va a hacer referencia a la ley de riesgo de trabajo, específicamente vamos a hablar de las personas que están en relación de dependencia, es decir, la relación contractual entre el empleador y el trabajador. Lamentablemente, el personal independiente, el monotributista, ese queda fuera del sistema. ¿Qué quiere decir con esto? Fuera del sistema. No hay una normativa específica para el personal independiente. Para el monotributista no hay normativa. Bueno, pero vamos al caso de una empresa, por ejemplo, entonces. Yo como dueño de una empresa, y respecto de mis empleados, no tengo contratado el servicio de seguridad e higiene. Bien. Entonces, cuando contrato la RT, y lo que no, y digo que lo voy a contratar en el transcurso de este ejercicio económico de este año. Sí. Pero después no cumplo nada. O sea, no tengo delimitado por colores, los caminos a seguir, no tengo nada. Bien. Son dos fechas. Eso lleva un tiempo. Pero para eso deben hacer un relevamiento, si no, no. Inicialmente, obviamente. ¿De qué le sirve la RT poner que voy a arrancar el mes que viene, si hasta que voy a contratar el servicio, si adecuar las instalaciones me va a llevar 6 meses, un año? No importa. Pero yo creo que... Mientras vos des cumplimiento a la normativa, la idea es que el empleador esté en conocimiento de cuáles son sus obligaciones. El empleador, en este caso, está en total desconocimiento de cuál es la normativa en la cual él tiene que dar adecuación. Y la función número 1 es por parte de la aseguradora de riesgo de trabajo. Si la aseguradora no le brinda información, ¿cómo hace el empleador para estar en conocimiento? ¿Y cómo está contemplado ese tiempo en el que
ven que no está todo en condiciones y está en condiciones. Si pasa algo en ese tiempo, ¿cómo está contemplado? ¿Cómo está contemplado? Y por un lado, que vos al momento de hacer la contratación, se establece qué grado de seguridad da de acuerdo al cumplimiento del Reglamento General de Riesgos Laborales. ¿Mm? Cada empresa, más allá de la siniestralidad que pudiera tener o no informada, hacia la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, tiene un número de seguridad, es decir, da grado de cumplimiento 1, grado de cumplimiento 2, grado de cumplimiento 3. En cuanto a las fechas para hacer las adecuaciones, la superintendencia, y no hay ningún órgano de control que obligue, ¿sí?, al empleador a dar adecuación. Sí obliga el sistema, la superintendencia de riesgo de trabajo, a que el empleador esté en conocimiento, a que haga las adecuaciones correspondientes. El tiempo lo va a establecer cada uno de los empleadores. Sí, pero, pero si pasa algo, o sea, no está delimitado un área peligrosa en la máquina, y pasa algo en ese tiempo donde no se delimitó. ¿Se hace cargo el RT o se tiene que hacer cargo el empleador que no delimitó la máquina? No, se va a hacer cargo ¿quién? Por un lado siempre va a ser el empleador. El empleador. Vamos. Claro, volver al principio ahí, aunque él no cumpla, y porque no cumple porque desconoce, sigue siendo responsable. Exacto. Igual de todas maneras, Diego, creo que como hablabas vos, hay siempre un grado. Vos lo que vos tenés que ser consciente que si vos al momento de hacer la relevación, siempre hay un grado de seguridad en donde vos sos consciente si así se puede trabajar o no. Digamos, eso lo va a delimitar a la hora de hacer el relevamiento. Es por eso que no es que yo te digo, no, ahí necesitas una valla, por decirte, por tal motivo. No, vos no es que te van a decir, de acá a una semana lo tenés que tener. No, vos sos consciente del grado de seguridad que hay o no en eso. Exactamente. Pero por eso digo yo. Dame un segundo, para. ¿Ven ahí o hay mucho reflejo? No, está presentando todavía las diapositivas. Ah, bien. No. Pero desanclala, lo sacás. ¿Yo? Tenés que, Claro, fijalo y fijar la pantalla de él, Andrés. ¿Me ven? Sí. Ah, ahí está acá. Sí, ahí se ve. ¿Hay reflejo? No. Escribí algo a ver si se ve, porque no vemos. Tenemos acá al empleador. ¿Sí? No se ve. Yo no, ahora se ve mucho reflejo. Bien. Ahí está. ¿Sí? Con otro. Con el negro, con otro. No, el azul no funciona muy bien. Ahí. Perfecto. Está genial. Tenemos al empleador. ¿Sí? Va a una aseguradora y le dice, señor, tengo una empresa que tengo 15 empleados. Necesito hacer una contratación. Perfecto, señor. Muy bien. ¿A qué se dedica usted? Tengo un taller metalúrgico. Muy bien. Usted tiene un taller metalúrgico. Bien, ¿es la primera actividad que tiene? Sí, es la primera actividad que tengo. Muy bien, va a ir un asesor nuestro por parte de la aseguradora de riesgo de trabajo para verificar las condiciones de su establecimiento. Va el asesor, ¿sí?, de la RT y le va a decir al empleador,
Bueno. Señor empleador, las instalaciones eléctricas, sí, por acá pase. Pasó, se acercó. El de la aseguradora le va a preguntar, señor, ¿tiene puesta tierra en la instalación eléctrica? Ah, no sé qué es esto. Y le va a explicar el asesor de seguridad de la ART qué significa disponer de un sistema de puesta a tierra. ¿Su tablero eléctrico no tiene disyuntor? No, siempre tuvo una térmica. Bueno, mire, la normativa básica, ¿qué le pide como protecciones básicas? Que su tablero eléctrico disponga de un disyuntor, una llave térmica y un sistema de puesta a tierra. Muy bien. De las máquinas, ¿qué tipo de accionamiento tienen? Muéstreme, le va a mostrar. ¿Estas tienen parada de emergencia? No, tienen parada de emergencia. ¿Las tiene conectadas a tierra en las masas activas? Sí, no. Le faltaría, ¿sabe que tenía que tenerlas pintadas en la parte de a modo de precaución, en las partes en las cuales pueden tener acceso cada uno de sus trabajadores? No, bien. Tiene vestuarios y así le va a hacer las 161 preguntas que corresponde a lo que se llama, como les decía anteriormente, relevamiento general de riesgos laborales. El 351-79, ¿se no, Diego? No, el 351 es el decreto en el cual, por actividad, le va a ir especificando, supongamos, los parámetros de consumo del agua. Cuándo es el agua potable, cuándo es consumible. Supongamos, en la parte de máquinas, ¿qué se necesita como requerimiento para la parte de máquinas? En la parte de incendio, en la parte de ventilación, en la parte de iluminación, en la parte de ruido. El 351, ese decreto, habla específicamente, así como el de construcción o como el de agro, le va a hablar específicamente de cada una de las actividades de acuerdo a cada uno de los rubros. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Este formulario, que se llama Relevamiento General de Riesgos Laborales, corresponde a la resolución, permiso, es la 463 del 2009. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Con cada uno de los ítems que el señor acá, Diego Lucero, no ha dado cumplimiento, le decís, bueno, mire, Lucero, usted está por... Diego, pero sí. Esa resolución no va en conjunto con lo que es el decreto. No, van en forma independiente. El decreto da cumplimiento, ¿sí? Claro, es de estado de cumplimiento. Porque vos tenés, para no mezclar a alguno de los chicos, no sé quién está hablando, seguramente debe ser algún técnico en seguridad, porque habla con conocimiento de causa. Este formulario, el 463, esta declaración jurada está armada para cada una de las actividades. Tiene directamente su cuestionario para la parte de industria a través del decreto 351, para la parte de agro a través del decreto 617 y a través de construcción a través del decreto 911. ¿Sí? Sí. Esta misma resolución para las distintas actividades. Bien. Nosotros, en esta partecita del relevamiento que hicimos, ¿qué pasa? Nos encontramos con los incumplimientos. Ahí le va a decir, bueno, Lucero tiene que hacer la adecuación en el sistema de puesta a tierra. Tiene que colocar las protecciones en las máquinas, tiene que señalizar el nivel de piso. Bien. ¿Usted en qué plazo usted cree conveniente que va a hacer las adecuaciones pertinentes? Y ahí, por parte de la aseguradora, la función es decir, informarle cuáles son los riesgos presentes dentro del establecimiento. Supongamos, si voy a trabajar todo el día en un taller metalúrgico, lo primero que debería hacer la adecuación el señor es en el sistema eléctrico, ¿sí? A fin de evitar que cualquier persona quede expuesto a un choque eléctrico, ¿sí? Sin pensar que directamente una persona puede quedar directamente electrocutada si no tiene un disyuntor. Eso es básico para todos los que están ahí trabajando en la cooperativa. Quiero creer, ¿no?
Bien. Entonces, con esos plazos, ahí el empleador ya está en conocimiento dónde hacer hincapié y hacia dónde comenzar a trabajar. Después la aseguradora hará el seguimiento correspondiente. ¿Por qué? Porque si la RT no le da seguimiento, ¿qué pasa? Esos costos, cuando tengamos un accidente de trabajo, a mayor cantidad de incumplimiento en la normativa, ¿qué pasa? Va a tener más probabilidades de que sus empleados, que estos 15 empleados tengan un accidente. Si tiene un accidente, ¿quién se hace cargo de los accidentes? La RT en ese caso. Empleador. Después de los 10 días. Exactamente. Se hacen cargo los dos, ¿sí? Pero si yo tengo un accidente grave, Pasa la RT. La RT ahí. directamente la aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Que la aseguradora de riesgo de trabajo les sirve que tengan los empleadores accidentes? No, no me sirve. No, ¿sí? No les sirve bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque la aseguradora, como cualquier seguro, ¿qué va a pasar? Todos los meses el empleador va a pagar su alícuota correspondiente por la cantidad de empleados. ¿Sí? Tengas o no tengas accidentes. Entonces, todos los meses va a pagar eso. Estamos dando cuenta que paga 1.000 pesos o 100.000 pesos por cada uno de los trabajadores. 10.000 pesos. Estamos por 15 cuando tenemos. ¿150? 150.000 este mes y el mes próximo 300.000 y así sucesivamente. Si yo no tengo accidentes, esa plata, ¿en qué se traduce para la aseguradora? ¿Ganancia? Ganancia. 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 ¿Sí? Si yo tengo accidente, ¿me sirve? ¿Como RT? No, para nada. No. Entonces, ¿qué va a hacer la aseguradora? Va a buscar que brindarle asesoramiento, brindarle asesoramiento correspondiente. Y ahora vamos, por ahí, voy a tratar de ser objetivo en esta parte, porque a mí por otro lado me toca controlar a la aseguradora. Y a veces, por el sistema de información que se maneja a través de la superintendencia, hoy por hoy, ¿cuál es el asesoramiento técnico que la superintendencia acepta? Es a través del sistema digital. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? A partir del año 2008, la superintendencia crea lo que es la vinculación de datos con todos los empleadores a través de la AFIP, en el cual utiliza el canal de ventanilla electrónica que tiene la AFIP con cada uno de los empleadores. Entonces, cuando debe realizarse cualquier tipo de notificación por parte de la aseguradora, no solamente se lo realiza a través de un mail, sino se lo realiza directamente a través de ¿qué? De la ventanilla electrónica de empleador. Entonces, el empleador, díganme ustedes, ¿cuántas veces le parece que puede llegar un dueño de una empresa a entrar a la ventanilla electrónica de la AFIP para verificar si la aseguradora le envió una notificación, le envió una cartilla de asesoramiento o una salutación, por decirlo de alguna manera? Yo no lo escuché porque se cortó todo. No entra nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque toda la parte de la AFIP, ¿quién lo maneja? ¿La maneja la empresa generalmente o tienen un contador que se encarga de manejar la parte de la AFIP? Un contador que lo tiene en el correo no deseado. Sí, seguramente. No sé si será el correo no deseado, pero que se controla poco, lamentablemente, la ventanilla electrónica de empleador se controla muy poco, lamentablemente. Y nosotros como superintendencia se toman, por ejemplo, esas notificaciones como valederas, como parte de asesoramiento y demás. Y a veces vos vas a los establecimientos y te encontrás con una realidad que no tiene nada que ver la realidad del establecimiento con lo que está informado en el sistema.
en más de una oportunidad, no solamente a mí, a varios de mis compañeros nos ha pasado, ibas a verificar supongamos, un supermercado, ibas a la dirección y tenía un taller metalúrgico. O me pasó acá en Hacha, que iba a verificar una estación de servicio en el centro, y figuraba con el rubro que tenía un campo, cuando la dirección era una estación de servicio. Iba a decir, ¿dónde va a poner un campo en medio de Hacha? ¿No? Es decir, yo ya sabía que no iba a ningún campo, ¿sí? Porque estaba en el medio del pueblo. Y así como esas cosas hay un montón. Pero bueno, como les decía también en la primera clase. Diego, vos ibas a inspeccionar en nombre de la superintendencia, pero la RT no dice nada de eso, porque la RT tiene que ir primero, antes que ustedes. Sí, debería. Debería decir, ellos tendrían que denunciar eso, ¿o no? Sí, totalmente. Esa es la obligación. A lo que iba Gastón era lo siguiente, que esa es la obligación por parte de las aseguradoras, brindar información fidedigna. Por otro lugar, las aseguradoras generalmente, cuando se hacen las contrataciones directamente del empleador con la RT, a veces se hacen como a través de los estudios contables o los estudios jurídicos, que a veces no tienen idea o conocimiento de la actividad que está realizando cada uno de sus empleadores ni la realidad del establecimiento. Entonces, esos relevamientos son los que se informan en el sistema. A veces por ahí te informan que da cumplimiento con todos los puntos, cuando por ahí ni aplica, ¿sí? O no corresponde. Así, cosas muy, muy groseras. Acá en la cooperativa, acá pasa eso, me parece. Porque yo no lo he visto nunca, el hombre. Mira, el otro día me quedé pensando en muchas de las cosas de las que hablábamos, y yo soy partidario a veces de ponerle nombre y apellido a cada una de las cosas. Pero hay en determinadas situaciones que afectan o movilizan la sensibilidad de las personas cuando le pones nombre y apellido a cada una de las cosas. Entonces, si les parece, como para dejar las cosas claras por lo que nos resta del año, no le pongamos nombres ni a las cooperativas, ni a los servicios de seguridad e higiene, ni a las aseguradoras de riesgo de trabajo. Hablemos como industrias. ¿Le parece que pongamos esto como regla? O en mi lugar de trabajo, tal cosa, para no afectar susceptibilidades de nadie. ¿Está? No hay problema. ¿Sí? Pongámoslo como regla de juego. ¿Sí? Que las reglas de juego sean claras para todos. O sea, me contó un amigo, sería. Exactamente, ahí está. Esa me encantó. Me contó un amigo. ¿Sí? Esa estuvo buena. ¿Qué se ve? Que se ve estas realidades. Y sigo haciendo hincapié en que el sistema de riesgo de trabajo está funcionando sobre estos 4 elementos, y donde uno de ellos no funciona como realmente, no cumple con sus obligaciones, se hace muy complicado. Se hace muy complicado que se dé cumplimiento en todo sentido. Y lamentablemente quien la lleva siempre hacia atrás es cada uno de los trabajadores. Porque como hoy bien decían, no me acuerdo si era vos, Diego, sí, vos, Diego, nos decías, de esto cuando yo entré a trabajar no tenía ni idea, no tenía conocimiento. Y así como vos hay un montón de personas que hoy por hoy lamentablemente o no tienen, o han sufrido un accidente grave, o bien directamente no cuentan con nosotros. Pasa, te enterás cuando pasa. Si no, no te enterás. Sí, sí. Y hoy por hoy, lamentablemente, vamos corriendo detrás del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? A veces uno va detrás de los accidentes graves cuando ya directamente sucedieron. Cuando alguien o la entidad, el órgano de controlor, no verificó como correspondía, o por desconocimiento, ¿sí? Que no es justificativo bajo ningún punto de vista, o bien porque hizo mal su función, su trabajo. Entonces, siempre buscando la concatenación de lo que le estaba diciendo, es buscar siempre el profesionalismo dentro de cada una de las actividades. El profesional que me va a controlar o a verificar a mí no tiene la obligación de saber. Tiene la obligación de saber.
no tiene, supongamos, si yo voy a hacer una verificación de una instalación eléctrica, lo básico lo tengo que conocer, sin ser ingeniero, ¿sí? Sin tener las incumbencias profesionales correspondientes. Yo no te puedo pedir un estudio de radiaciones infrarrojas si no sé qué corresponde, o en dónde medirlas, o cómo medirlas, o radiaciones rayos X, está sin saber cuál es la unidad de medida, o cuál es una unidad básica de protección. Esto es común y general para todos. Entonces, ¿tenemos que trabajar con la realidad? Sí, tenemos que trabajar con la realidad. Es por eso que es fundamental, como bien dijo hoy Martín, es seguir el marco, saber dónde estamos parados. Y para poder saber, lo tenemos que aprender. Si yo no sé, supongamos, voy a trabajar a determinado sector y considero que en el sector en el cual estoy trabajando, simplemente por un criterio propio, sin tener el conocimiento, y me parece que esto no es lo apropiado, busco quién mi supervisor más inmediato. Es decir, mira, necesito que me asesores o me capacites sobre esto. Sobre esto yo no estoy trabajando de forma segura. No considero que sea lo apropiado. Y si te dicen, no, bueno, ¿me lo pueden justificar, por favor? A veces por ahí estoy pidiendo una utopía, ¿sí? O algo... Por ahí el famoso, mandame un mail. Mandamos un mail y queda escrito, ¿sí? Esa es buenísima. Pero cuando vos estás en el campo, supongamos, que algunos de ustedes me decían que hacen trabajos afuera, de conexiones y demás. Si te digo, mandame un mail, estoy en el medio del campo. Capo, dame una solución ahora, ya. Este es mi problema, esta es mi situación. Bien, nos fuimos un poco del tema. Continuando. Estábamos en las aseguradoras, denunciar los incumplimientos, tener acceso a toda la información. ¿Están viendo, verdad? No, creo que me estás presentando, Diego. ¿Sí? ¿Ven la presentación? Todavía no, Diego. Todavía no. ¿Ahora sí? Ahí está queriendo. Ahora sí. Bien. Decíamos, denunciar ante la SRT los incumplimientos, tener acceso a toda la información. ¿Cómo van a tener acceso a la información? Es a través de la página directamente de la superintendencia. La misma información que se maneja por parte de la superintendencia es la misma información que tienen cada una de las aseguradoras de riesgo de trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si un empleador, Diego Lucero SRL, tiene una empresa que se dedica a la parte metalúrgica, sabe qué cantidad de empleados yo tengo. Entonces, sabe cuál es la actividad, cuál es mi ciudad de actividad, qué cantidad de frecuencia de visitas le corresponde realizar. Por parte de los empleadores, cuáles son las obligaciones que tenemos. ¿Dónde van a estar reglamentadas o fundadas? Como hoy hablábamos en el inicio, en el artículo 8 y el artículo 9 de la Ley de Seguridad e Higiene, la 19.587. Es obligación la recepción de las aseguradoras, sí, que le brinden información sobre el régimen de alícuotas, las prestaciones y el asesoramiento en materia de prevención de riesgo. Tienen que notificar a los trabajadores acerca de la aseguradora de riesgo de trabajo a la cual se encuentran afiliados. Esto es básico y a veces no se da cumplimiento. Vos vas a un lugar, me contó un amigo que trabajaba en la super, que iba a los lugares a inspeccionar y le preguntaba a la gente que estaba trabajando si tenían las tarjetas identificatorias de la RT. Y la gente los miraba con una cara como diciendo, ¿de qué me estás hablando, querido? Eso es obligación de la aseguradora, que le entregue una tarjeta identificatoria para que cada trabajador sepa qué es una RT, que puede llamar
en el caso de tener un accidente, tanto sea un accidente de trabajo dentro del establecimiento, como los accidentes in itinere, como lo habíamos mencionado anteriormente. Esa tarjeta la tiene que tener cada uno de los trabajadores. La tendrán en su bolsillo, en su billetera, pero es obligación que la tengan y sepan de qué manera poder utilizarla. Hay que denunciar a la aseguradora de riesgo de trabajo todos los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que pueden estar expuestos cada uno de los trabajadores, cumplir con las normas de seguridad e higiene, llevar un registro de los accidentes y enfermedades profesionales. En el transcurso, en la próxima clase, espero que lleguemos, o en la tercera o en la cuarta, lo más probable es que estemos llegando a esta parte, el registro de accidentes de trabajo. Dentro del registro de accidentes de trabajo vamos a hacer referencia a la parte de determinación de los índices de frecuencia, cómo poder determinarlo. ¿De qué me sirve a mí saber cuál es el índice de frecuencia? Es saber yo con qué tiempo o cada cuánto tiempo estoy sufriendo un accidente de trabajo, o el índice de gravedad. Ahí me va a determinar la cantidad de días perdidos que yo tengo por la cantidad de trabajadores. Índice de incidencia, de frecuencia y de gravedad. Esos tres índices nos sirven a nosotros para saber dónde estamos posicionados como empresa. Si somos una empresa de alta siniestralidad, si estamos teniendo muchos accidentes que me están sacando muchos días de trabajo, y si hablamos que perdemos días de trabajo, ¿qué nos representa ese índice para nosotros como empleadores? ¿Pérdidas económicas? Pérdidas económicas. Pérdidas económicas, ni más ni menos que eso. Lo trasladamos a la parte de pesos. Y acá en Argentina, hablar de pérdida de pesos, si bien estamos todos acostumbrados, no apuntamos a eso. Apuntamos a que la gente trabaje de forma segura, sana y que no nos perjudique en lo más mínimo. Diego, tengo una consulta. Cuando hay un trabajador que está accidentado, ¿no? ¿La RT no es el que paga el sueldo? Sí, la RT va a pagar el sueldo a partir del día número 11 en adelante. Sí, se hace cargo de los jornales caídos. Eso en papeles. Estamos en lo que establece la ley de riesgo de trabajo. Si vamos a la realidad, ¿cómo se manejan la mayoría de las aseguradoras de riesgo de trabajo? El empleador sigue pagándole los jornales caídos al trabajador, ¿sí? Ese dinero sale generalmente de las arcas o de los bolsillos del empleador y después las aseguradoras le realizan los reintegros correspondientes. Ajá. Pero ahí ya no, ahí nosotros, ni como trabajadores, ¿sí? Tenemos ningún tipo de injerencia, ¿sí? Ni importancia. Lo que nos tiene que importar es que la aseguradora me brinde a mí, ¿sí? O me dé la cobertura correspondiente y me brinde las prestaciones. Tanto en especies, cuando hablamos de especies, es decir, que me atienda el médico, si yo no me puedo mover, que me trasladen desde mi casa hacia el centro asistencial, si necesito farmacia, que me den los medicamentos, si necesito prótesis, que me brinden las prótesis. Y en las prestaciones dinerarias vamos a ver más adelante que de acuerdo al tipo de accidente a los cuales nosotros estemos expuestos, vamos a poder hablar de una incapacidad laboral temporaria, una incapacidad laboral permanente, que eso va a estar dado en función de la cantidad de días caídos que voy a tener yo como trabajador en el caso de estar expuesto a un accidente de trabajo. Diego. Sí. Mirá, no sé si se alcanza a ver. Dame un segundo que salgo de la presentación. No se alcanza a apreciar en la pantalla, pero hoy con Mi Argentina solucionás mucho el tema de la tarjeta. Ahí se ve. Sí, se ve. Lo pongo de costado para que entre mejor en la pantalla. Sí, se ve el QR. Pero el QR, ese es el QR de la aseguradora de riesgo de trabajo
a donde yo trabajo. Ya la incorpora en Mi Argentina. Sí, desde ya. Sí, ya sí, está sí. incorporada en Mi Argentina, entonces soluciona mucho ese tema. Y no, es más, muchos de los empleadores y aseguradoras que me ha tocado estaban en desconocimiento, ¿sí? Que en la aplicación de Mi Argentina estaba la credencial de las aseguradoras de riesgo de trabajo, bueno, al cual tiene cada uno, está en relación de dependencia, ¿no? Por ejemplo, en eso que está mostrando, discúlpame, eso que estaba mostrando vos, Ariel, que dicen aseguradora de riesgo de trabajo, a mí me parece una aseguradora de riesgo que es de un empleo viejo que yo tenía. ¿Eso que el empleador se está pagando todavía la aseguradora por mí? ¿Eso parece porque aparece? Mira, a mí me parece una de un instituto que supe también estar trabajando hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Y abajo me aparece la de la superintendencia. Debe ser un problema directamente de la aplicación, no sabría decirte bien, Luciano. Tiene el nombre de la aseguradora, la que tenemos ahora, que es Asocial, y abajo dice el nombre de otra empresa. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Ahí está la credencial. Bien, ¿la alcanzan a ver todos? Esa la puede tener cada uno bajándose la... Yo la tenía físicamente, pero perdí la billetera. Bien, perfecto. Mientras no pierda el teléfono, vamos a estar todo bien. Esperemos. La idea es... O tengas datos, porque si no tenés datos... Es tener que no utilizarlo. Algo que nos quedó pendiente y que es sumamente importante y que se armó debate la clase anterior fue referente al accidente in itinere, hablando un poco de los accidentes de trabajo. Recuerdan que hablábamos de qué pasa si yo me voy a... No me acuerdo, uno de los chicos de ustedes había mencionado que si iba a buscar al hijo a la escuela o se iba por X camino, distinto al que normalmente uno toma, en el cual la ley de riesgo de trabajo solamente va a considerar un itinere, ¿sí? Distinto a que uno informó en la aseguradora cuando se trate de cambio mi lugar, en lugar de venir a mi casa me voy a estudiar, es decir, por estudio, o si tengo que atender a otra persona, ¿sí? Por una enfermedad que tenga algún familiar directo. Por esos motivos vamos a tener que informar a nuestro empleador, supongamos. Carlos, mañana no voy a volver a mi casa, ¿sí? Me voy a estudiar con unos compañeros, ¿sí? Tengo 72 horas para hacer la denuncia e informárselo a mi empleador y el empleador se lo va a informar a la aseguradora. Recordemos que todas las informaciones que nosotros le brindemos a nuestro empleador siempre lo debemos realizar por escrito. No es necesario que sea un mail, mientras sea una presentación por escrito. Pero eso en la práctica no existe y tampoco es práctico. No es viable. Mi viejo se enferma, ¿cómo sé yo 72 horas antes que se va a enfermar? No, si vos cambias, suponete, hoy te avisaron, Martín, mirá, tocó madera, mi papá se descompuso. Bueno, digo, ¿cómo se llama? Anda a cuidar a tu padre. Ya me pusiste en conocimiento a mí. Estamos desde este momento, no 72 horas antes, me expresé mal, sino que tenés hasta 72 horas para informarle a tu empleador. Posteriores, está bien, no entendí eso. Ok. Hoy se dio un caso muy particular en el cual me acordé de lo que hablábamos. Un accidente en el ferrocarril Belgrano, en Buenos Aires, donde habían un inconsciente, pasó con la barrera baja. Entonces, habían ocurrido 2 accidentes, uno tras del otro. Y en el segundo accidente los pasajeros se bajaron y querían lincharlo al tipo porque llegaban tarde al laburo y por todo el engorro que generaba, y hablaban sobre el tema ese de lo que es
de certificaciones, de que la gente no estaba llegando a su trabajo por culpa de un accidente vial, que tenían que ir hasta una casilla a pedir certificado para demostrar de que no llegaron por ese accidente, de que, bueno, obviamente que no pasó nada en el accidente entre los pasajeros, pero si hubiera ocurrido tenían, bueno, para poder tener sus coberturas, o sea, toda esa parte a partir de un salame que se le ocurrió pasar la barrera baja, ¿no? Sí. Lo querían linchar, o sea, se bajaba la gente y lo querían linchar en serio. Están las imágenes en la tele, yo creo que ese tipo no pasa nunca más una barrera baja. Sí. Cuando le decía que el sistema a veces tiene algunas cosas muy buenas y otras, el tema de la burocracia administrativa, que a veces nos llena de un montón de papeles que son vacíos, no sirven absolutamente para nada. Otra de las situaciones que uno tiene que considerar es cuando tenemos, a colación de lo que decía Ariel, por ahí siguiendo, supongamos que yo tengo un accidente de trabajo, tengo 2 trabajos, trabajo en una estación de servicio, salgo de trabajar a las 8 de la tarde y me voy a otro lugar de trabajo. Y en eso que voy a otro lugar de trabajo, al segundo trabajo, tengo un accidente. Ahí también ese se considera dentro, ¿sí?, de la representación del accidente in itinere. No es solamente de la casa al trabajo, sino del trabajo a la casa. En ese caso, como la persona va a tener 2 aseguradoras de riesgo de trabajo, ¿sí?, directamente quien se hace responsable de ese accidente, se hace responsable la primera aseguradora y estando en conocimiento las 2 aseguradoras. ¿Está claro? O sea, no es que cobre doble. No. El reconocimiento de ese accidente, ¿sí?, se lo hace directamente la primera aseguradora. Eso tiene que ver algo que ver con la cláusula. De acuerdo las aseguradoras, es una situación de ponerse de común acuerdo, suponete, la aseguradora 1 con la aseguradora 2. Se ponen de acuerdo ellas para brindarle las prestaciones, pero las prestaciones se las dan. ¿Eso tiene que ver algo que ver con la cláusula no repetición? No, las cláusulas de no repetición de acciones significa que sobre el empleador una persona no puede coaccionar, es decir, pero es básicamente no es de trabajador a empresa, sino de empresa a empresa. Te doy un ejemplo que me pasa ahora la semana que viene. Yo trabajo en APE y tengo que ir a Puelches. Sí. En Puelches nos piden que llevemos una cláusula no repetición, no sé, y será de APE para ellos con el APE, no sé cómo será. En cierta forma es para que cuando tengan un accidente... ¿Quién es? Es otra empresa distinta a APE, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí donde vas a Puelches, Diego. ¿Transener? Claro, es Transener. Es otra empresa distinta de APE. Tal cual. Como te decía, las cláusulas de no repetición de acciones es para no iniciar acciones, valga la redundancia, de una empresa con la otra. ¿Qué significa? Hablando en criollo. Yo soy empleado de APE. Voy a trabajar a Transener y tengo un accidente de trabajo y no están dadas las condiciones de seguridad. Yo no le puedo iniciar ningún tipo de acciones a Transener. Yo sí le voy a iniciar acciones yo como empleado a APE por no brindarme las condiciones de seguridad apropiadas. Es como se desligan ellos. Exactamente. Hablando en criollo, es decir, se lava las manos como Poncio Pilato con la cláusula de no repetición de Yo respondo solamente a la ART todo del APE. Del APE. Que entre a lo que sea ahí a Transener, esté en su playa trabajando ahí. Si me pasa algo, a mí el que me responde a mí es APE, no Transener. A mí me pasa en lo particular. No toques nada, Diego, por favor. No. Yo trabajo en particular y cuando he entrado, por ejemplo, a la gente ahí a Grano del Oeste, donde está la que hace biodiesel, me ha tocado también y me piden la de no repetición y es por la misma cuestión. O sea, es que para que no coaccionen más de una vez. O sea, lo que dice el seguro es lo que va y chao.
nada más. No venga la viuda después y quiera volver a accionar o diferentes cosas. Sí, Martín, ¿iba a decir algo? No, respecto de los seguros, son todos iguales los seguros. O sea, no podés tener dos seguros sobre dos pólizas sobre la misma cobertura. Por eso es que te piden uno sí o la baja del otro, para que vos después no puedas demandar a los dos seguros o tener dos pólizas, básicamente dos pólizas sobre una misma cobertura. Pero a veces pasa, ponerle, yo estoy pagando el seguro del auto, ¿no? Y me vence el 20. Yo digo, bueno, voy a cambiar el seguro, el 10 me pongo otro. Y yo durante esos 10 días pagué los dos seguros. O sea, sí, pero es un problema tuyo de no dar de baja el otro. Tal cual. Es un caso que se da mucho, por ejemplo, vos tenés contratado un seguro en la casa o cuando pedís un crédito hipotecario, en el paquete bancario te meten un seguro. Pero vos no sabés que firmaste 1000 papeles y está el seguro y lo estás pagando con el paquete dentro de la tarjeta de crédito. Y viene un tipo, te toca la puerta en tu casa y te dice, ¿no quieres seguro para la casa? Porque mire que el barrio es peligroso. Y vos decís, sí, hacémelo, total, son 2 mangos. Y cuando el tipo hace los papeles y todo, dice, no, pero usted ya tiene seguro. Yo no le puedo hacer. Lo que hacen es, te bajan todo lo que es respecto pegado al inmueble, viene a ser, y te aseguran todas las cosas muebles, computadoras, televisores, todo lo que se pueda manotear y llevar. Pero está mal. Tendrías que seguir con el seguro original. Con las RT pasa lo mismo en estos casos. Y si no te dicen nada y te dicen, vos pagás el seguro, cuando pasa algo, ahí. Pagás como un gil. Y ahí te das cuenta. Pagate doble. El desconocimiento no te exime de responsabilidad, en este caso bajo tu propio costo. Más de una vez pagamos 2 veces un seguro de vida, más de una vez. Sí, y con el tema de, algo a considerar con el tema de las cláusulas de no repetición de acciones es, siguiendo con el mismo caso, la empresa A que va a trabajar, la empresa B que va a trabajar a la empresa B debe de seguir, ¿sí? Y respetar las normas de seguridad que te establezca, ¿sí? La empresa en la cual vos estás trabajando. Es por eso que debería, cuando la empresa B fue al lugar de A, vos cuando ingresaste a ese lugar, la empresa B, bien digo la A, te tendría que informar cuáles son las normas de seguridad a vos seguir. Si vos no respetas, sos directamente responsable. Entonces, así me hacen, eso es lo que me hacen a mí cada vez que yo entro en alguna obra o en algún otro lugar. En esta gente de los Genesos Moreno, que es la que hace biodiesel acá. Encima, bueno, biodiesel obviamente que tienen reglas tipo petrolero. Y realmente les tengo que rellenar toda la planilla, me hacen una especie de pequeña capacitación antes de entrar, todo básica inicial. Sí. Todo lo que, aparte que primero que me recibe un técnico en seguridad, o sea, te recibe el técnico de seguridad, analiza el riesgo, qué es lo que vamos a hacer, todo el protocolo, pero completo. La verdad que ahí se portan, es increíble, o sea, lo que es de seguridad, también estamos hablando de combustibles, ¿no? No pueden meter la pata, ni tampoco se pueden arriesgar a que un tipo se te caiga de 25 metros que tiene la torre. Entonces... Pero por ejemplo, Ariel, en una cooperativa, como muchos de tus compañeros decían en la clase anterior, yo voy a trabajar en un poste con media tensión para cambiar o para cablear. Yo también necesito. ¿Sí? Una inducción, un procedimiento de trabajo, que se respeten esa parte básica. Saber cuáles son, hacer un análisis de riesgo operativo por ese sector, por ese puesto, en ese momento, eso es básico y es obligatorio. Y no tomamos conciencia hasta que tenemos algún accidentado, algún muerto, lamentablemente. En caso, me contó un amigo en cierta cooperativa que lo están empezando a implementar. Todavía no lo están implementando como se debe, porque lo estamos implementando al otro día, rellenándola con el parte diario, mandamos el otro día. Sí, el análisis de riesgo se hace posterior. Pero bueno, es que todavía estamos aceitándonos, o sea, estamos entrenando básicamente, recién estamos entrenando. La idea es hacer el análisis de riesgo anterior, o sea, hacer el análisis de riesgo verdadero
de que vos te sentás 5 minutos con el que te da la tarea y te decís, che, ¿qué vas a hacer? Y me voy a subir un poste con media tensión. Bueno, fíjate que tenés que tener esto, tener el arnés, tener los guantes, tener medí tensión, poner tiempo, esta tierra, toda esa charla previa, digamos, mediante planilla. Sí. Esa es la que tendría que ser. Por ahora lo venimos haciendo al revés, pero estamos en proceso. Vos no, tu amigo. Vos no, perdón, un amigo lo hace al revés, lo hace posterior, porque no estamos aceitándonos, ya te digo, están aceitándose. No están todavía bien todo. Pero bueno, es un inicio, es un comienzo. Ariel, vamos a decirle a tu amigo por ahí que lo traslademos a la situación mientras está trabajando y hay un accidente mortal. Y vos no tenés nada. ¿Sí? Vos pasó todo ese papel no sirve para nada. Una es decir, vos vas a tener intervención directamente de la justicia, va a tener por parte de la policía, en el cual no vas a tener intervención en el lugar, no vas a tener, ¿para qué? Para generar documentación. Entonces, por ahí es tomarse esos 3 minutos, 2 minutos, y si uno dispone de los medios, porque a veces disponemos de los medios y no los utilizamos. ¿Qué quiero decir con esto? Al amigo tuyo, donde esté trabajando, si tienen a un servicio de seguridad y higiene, a un profesional, es decirle al profesional, Néstor, ¿te podés acercar o necesito para hacer esto? Porque el responsable de este sector soy yo. Y si le pasa algo a alguno de los muchachos, yo soy el responsable. Necesito que me ayudes a confeccionar esto. ¿O cómo lo podemos implementar? En ese caso, ahí nos tenemos que sacar el sombrero porque realmente la empresa que brinda el servicio nos ha dado muchas veces la derecha. O sea, nos ha ayudado mucho en ese sentido. Más de una vez hemos, no sé si denunciado, o por lo menos dicho, che, mirá, pierde una pata la grúa de aceite. Andá a decirle que nos paren la grúa, porque muchas veces la quieren parar, por H, por B, porque hay que hacer laburo, porque dale que no pasa nada. Ese es el más, el dale que no pasa nada es el más doloroso de todos. Ese es el causal número 1 de los accidentes. Y nos han parado más de una vez la grúa y le han dicho, che, mirá, loco, esto tenés un informe ya anterior y yo te lo voy a dejar sentado. Vos si llegás a mandar a algún pibe y tener un accidente, va a tener problemas legales más allá de lo económico. Entonces, bueno, en ese sentido se porta muy bien la consultora, hace muy bien el laburo. O sea, buenísimo. Ahí nos tenemos que sacar el sombrero. Bueno. Diego, ¿te puedo hacer una consulta? No. Bueno, gracias. ¿Otro? Sí, Velázquez, por favor. Faltaba más. Che, escúchame. Vos sabés que es una consulta. La información o sea, una capacitación entre comillas, vía WhatsApp o vía, no sé, correo electrónico, ¿puede existir? Que te hagan una planilla o que te hagan rellenar una planilla o un múltiple choice, lo que sea, y mandarlo por correo electrónico, que salga de la parte de seguridad e higiene. ¿Cómo se toma? Yo lo que voy es cómo se toma eso, si se toma como capacitación, si se toma como qué. Digamos, Bien, algo del trabajo al teléfono particular de nuestro. Algo así. A ver. No sé si me alcanzo a explicar lo que te quiero decir. Sí. Les comento porque esto se empezó a vivenciar a partir de esta situación de pandemia a cual todos estuvimos expuestos. Como todos saben, sí, y todos lo vivimos, no podíamos tener directamente contacto ni circulación en ningún sector en un momento, sí, de la pandemia. Había algunas empresas que estaban trabajando porque, bueno, eran prestadoras indispensables de servicios y demás de prestaciones, y la seguridad tiene que seguir estando, y las capacitaciones al personal también tienen que estar estando. Entonces, se creó una resolución por parte de la superintendencia en el cual aceptaba las capacitaciones de formato digital. ¿Qué quiero decir con esto? Si mi amigo va a un lugar y le pide
al empleador las constancias de capacitación y le muestran a este señor, al inspector que va, un registro digital en el cual da constancia de cómo fue hecha la capacitación, el contenido y la firma, ¿sí?, de la persona a la cual estuvo expuesta la capacitación con el contenido, es válida esa documental. Perdón, Diego, te corto ahí. Primero, las empresas, si nos quieren dar algún tipo de capacitación de manera digital, nos tendrían que proveer el teléfono celular o un mail con el dominio de la empresa. No es válido que sea al teléfono particular o al mail particular, también es válido, porque no es lo mismo. Y la otra sería que nos tendrían que haber informado de alguna forma de que se iba a hacer ese tipo de capacitación. Sí, nada, eso, a ver, bien, a ver cómo, porque estamos hilando sumamente finito. Esto pasa en una cooperativa de... Le pasó a un amigo. Un amigo. Un amigo común a todos. Estamos hilando muy fino. Y cuando hay por ahí situaciones legales, en la medida de lo posible y por la experiencia que tengo, trato de hablar siempre con conocimiento de causa. Cuando no conozco del tema, digo, no sé, esto se puede, esto no se puede, o hasta acá, ¿sí? Averiguo y vamos para adelante. Tomando como referencia que el empleador le debe brindar a cada uno de los trabajadores condiciones y medio ambiente de trabajo sanos y seguros. Cuando hablamos de condiciones y medio ambiente de trabajo, estamos hablando también de las herramientas. Si yo estoy realizando un trabajo remoto, hoy no estoy concurriendo vamos siempre sobre la cooperativa, y soy un empleado que hace montaje, ¿sí? Líneas de montaje. No estoy concurriendo al establecimiento, estoy en mi casa. Entonces, por la capacitación que ya estableció la empresa, el día 23 de marzo, me informó a mi correo, ¿sí?, porque no tengo un institucional, a mi correo personal, que yo voy a tener una capacitación que va a realizar la empresa de tal duración con tal temática. Tal va a ser el disertante. ¿Sí? Me lo informó. El día 23 ingreso a la capacitación. Si yo tengo los medios, hagamos de cuenta que no tuviera los medios. Yo no estoy, porque le digo, yo no tengo los medios, ¿para qué? Para realizar la capacitación, se lo tengo que informar a mi empleador. No tengo teléfono o no tengo una computadora para cual participar de la capacitación. No estaría en obligaciones. Siempre siguiendo, como les digo, ¿por dónde me rijo? Por lo que me dice la ley de seguridad e higiene. A mi amigo, en este caso particular, le saltaron un paso. O sea, nunca nos informaron de la capacitación. Nos llegó directamente al teléfono particular, sin un aviso previo. Y no, así no podría haber sido. Es decir, ¿cómo acá un amigo lo hicieron? ¿Cómo es el conocimiento de una capacitación si no me informan? Supongamos, yo les digo a ustedes cómo saben que hoy nos tenemos que juntar a las 8, que teníamos la clase. Alguien previamente les informó, ¿sí? Claro, pero no era en vivo, o sea, eran videos armados que te lo mandan a tu WhatsApp. Son videos. Sí, no. Vos lo tenés que ver, o sea, no. ¿Te informaron que iban a tener una capacitación con estas características? Te tendría que preguntar. No, llegaron de la nada. En el caso particular de mi amigo, sí le avisaron, pero muy en cuentagotas, muy de boca en boca. Y llegaron las capacitaciones y eran un sistema de que tenías que verlo hasta el final únicamente, y ahí te liberaba entrabas con un link a una página en la cual te pasaba un video y después tenías que responder preguntas. Automáticamente, si lo veías, te liberaba un cuestionario, que ese cuestionario daba como finalizado la capacitación.
El problema es que, nada, hicimos uno, el segundo a medias y el tercero no lo hizo nadie. Bien. Está. Como les digo, en esa parte es muy fina. Deberían, obviamente, vos para una capacitación, así todo, si no fuera digital, fuera en formato presencial, te tengo que informar. Será una notificación verbal, escrita, o de alguna manera te tengo que informar que tal día vamos a tener una capacitación. Sí, eso es lógico. Pero bueno, no hay hoy por hoy una normativa en cuanto a esta parte de seguridad y higiene que te diga cómo tenés que hacer la capacitación. ¿Ah? Después siempre está el punto vidrioso en donde te ponen, te rellenan, te dan un montón de hojas donde dice te capacité para usar arnés, te capacité para usar los guantes, te capacité para usar pértiga, te capacité un montón de cosas, vamos, nos sentamos, nos ponemos a charlar y te dicen, che, ¿viste? Bueno, vamos a hablar de escalera, y hablan de escalera y nada más. Y después vos firmaste en la planilla como hiciste todo el resto. Bueno. Está bien. O sea, eso es medio una trampita que bueno, ahí nos ocurren varias veces. ¿Es obligación firmar las planillas esas de asistencia a una charla de seguridad e higiene? Y si vos participaste de la charla, o siguiendo con lo que dice Ariel, si yo en el temario tengo escalera, uso de pértigas, uso de arnés, y me habló simplemente de escaleras, es decir, yo te voy a firmar por escaleras, no te voy a firmar por todo el temario. Un amigo mío que hace inspecciones y que trabaja para la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, me contaba que le pasaba común cuando le pregunta a los empleadores que le pide las constancias de visita, si alguna vez tuvieron asesoramiento o no, o si le dieron capacitación. Y el empleador le respondía que no, que nunca. Y después cuando le mostraban las constancias de capacitación, en la constancia de visita, ese señor en la hoja decía asesoramiento y asistencia técnica en normas de seguridad e higiene, capacitación tema tal, y estaba firmado por Pedro González. Y ese señor, cuando le preguntaba a ese inspector, ¿usted es Pedro González? Sí. ¿Esa es su firma? Sí. Entonces usted firmó por esto. Sí, pero yo no sabía. Lo dejo a su criterio, como dijo una señorita. ¿Sí? Y lo que pasa es que muchas veces el trabajador siente que dan algunas cosas que la misma empresa las hace impracticables por una cuestión de tiempo o exigencia, y sienten como que te sentís, mejor dicho, como que te hacen firmar eso para un resguardo. Si te pasa algo, bueno, nosotros lo dijimos. Pero mientras tanto... Sí, pero no me dijeron a mí. Bruno. ¿Cómo? Vamos al ejemplo puntual. Somos No, pero no estoy hablando de tu ejemplo, ¿eh? No, somos, digo de lo que montadores. por ahí somos montadores de líneas de media tensión o de cables. Nos ponemos a trabajar y me quieren hacer firmar una capacitación. Y yo le voy a decir, estos no son los riesgos. Es decir, vos me estás haciendo firmar algo que no corresponde. Y cuando uno no sabe o uno no tiene conocimiento, va a su superior más próximo. A veces, vuelvo a repetir, lo que está escrito a veces no se puede llevar a la realidad. La idea es que se concreten esas situaciones. Porque esta información no es para que quede en algunos pocos. Esta información es para que se transmita a todo el personal, a todo el público en general. Las leyes están ¿para qué? Para conocerlas y comunicarlas. No sirve de nada que queden guardadas. No nos sirve a nosotros, no le sirve al resto de mis compañeros. No, dos cosas. No corto más. Una era que uno de los inconvenientes que nosotros tuvimos en particular, unos amigos tuvieron en particular, era que con el tema del uso de escalera. Nunca nadie se pudo poner de acuerdo sobre el tema del trabajo sobre la escalera.
terminaron con un punto medio en el cual, o sea, porque según la ley dice que, bueno, podés trabajar en la escalera, solamente podés subir o bajar. Sí, es como medio de Correcto. ascenso, descenso. Es Sí. para ascenso o descenso, no para trabajar. Entonces, claro, cuando vos tenés que ir, no sé, poner un morceto en la línea, apoyás la escalera sobre el ensamblado y vas a poner morceto, estás trabajando arriba de la escalera. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Che, escuchame, me pego un porrazo. Está todo bien, o sea, yo voy y trabajo, no me falta voluntad. Voy, me subo, me pongo a poner un morceto, me caigo en esa situación. ¿Quién me va a pagar? Bien. Esa era la pregunta. O sea, entonces ahí es donde se ponía vidriosa la cosa de que, bueno, muchachos, a ver, pongámonos de acuerdo con las reglas. O sea, era explíquenme las reglas por lo menos para que la viuda cobre el día que yo me mate. En ese caso, Ariel, y para todos, en ese caso, para realizar ese trabajo debería haber un procedimiento de trabajo. Si ese procedimiento de trabajo incluye el uso de escaleras, deberá Bueno, seguirse de esa manera. nunca lo pudieron resolver. Sí, O igualmente. sea, nunca pudieron resolver un procedimiento en el cual lo pudieron dejar plasmado en decir, bueno, muchachos, hay que subir de esta manera, hay que engancharse de esta forma, hay que... O sea, todo eso nunca se pudo dejar plasmado, en consecuencia, no se trabaja en escalera. O sea, se terminó por el otro lado. Y el otro que te iba a decir era que lo que yo te comentaba la semana pasada, que vos vas a ir a decirle al superior y cuando el superior está de acuerdo en no cumplir con las reglas, se complica. Mira, me gustaría que estuviese ahora Franquito para que te cuente las experiencias. Franco es el chico de Trenel para que te cuente las experiencias vividas y son tristísimas. Y te chocas con esa realidad. Te chocas con la realidad de que vos decís, che, no, yo no voy a firmarte esto porque no estoy de acuerdo, o vos no me diste la capacitación, o nunca llegó una capacitación. Y vas a tener que dejar al gerente, que sería tu máximo superior, y no querés chocarte contra una pared. Está bien, pero son tus derechos. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Por eso el juicio que hoy se está comiendo la cooperativa. Son los derechos que tiene cada uno, porque si nosotros dejamos que pase por arriba, al darle una firma de algo en el cual yo no participé o no me brindaron o no me están capacitando, es mi derecho que me capaciten para identificar cuáles son los riesgos a los cuales voy a estar expuesto, a qué tipo de peligros voy a tener. Porque esos riesgos y esas situaciones peligrosas o anómalas van a generar directamente un accidente que va a depender del tipo de peligro al cual yo pueda estar expuesto. Y va a ser de un accidente leve o un mortal. ¿Quién me garantiza que el accidente que yo tenga en mi trabajo va a ser leve? Si hay alguno que me lo pueda garantizar, ¿sí? Ya vamos directamente a hacer asesoramiento. Dejamos esto y vamos a asesorar a empresas. Nos llenamos de plata si pasa eso. Sí, totalmente. Así sea leve el accidente, ¿por qué tengo que padecer un accidente? O sea, es así. Si yo puedo minimizarlos para no tenerlos. Esa es la idea. Si yo tengo así sea un incidente mínimo de que de repente, nada, me lastimé un dedo, tengo que llegar al punto en el cual no tengo que ni siquiera lastimarme un dedo. Pero bueno, esa es la parte difícil, pero si del otro lado existe todavía se pelea hoy, en el año que vivimos, se pelea contra una realidad que es la que viene tu capataz y te dice, dale, maricón, subite, dale, dejate hinchar las pelotas. Entonces, ese es el punto más difícil de todo de la lucha, en donde te dice, pasa hasta un valor de donde vos sí, un valor de hombría, a ver si sos hombre o no sos hombre, en subirte a una palmera sin un arnés o trepártelo a brazo pelado. Entonces, si estamos todavía chocando con eso en los años que vivimos, ni hablar de pedirle un par de guantes, ¿no? Y hablamos de una Subiste vos. Bien. Vamos a seguir 10 minutos más con esto, como para tratar de terminar. ¿Alcanzan?
Díganos si vemos la presentación. Sí, se ve. Sí, perfecto. Hablamos de las aseguradoras, las funciones que tenía la superintendencia, como dijimos, controlar el cumplimiento de las normas de seguridad, dictar normativas, supervisar, fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la aseguradora, pedir información pertinente para el cumplimiento de las competencias en todos los casos, cuando se requiera el auxilio de la fuerza pública o peticionar órdenes de allanamiento. En este caso, a veces cuando sucede, se pide el auxilio de la fuerza pública cuando hay algunos empleadores que no permiten el acceso a los establecimientos para verificar las condiciones de seguridad e higiene. Un poco los objetivos están establecidos en la Ley de Riesgo de Trabajo: reducir la siniestralidad, reparar los daños ocasionados por los accidentes y enfermedades profesionales y promover la recalificación y la colocación laboral. A veces cuando uno tiene un accidente de trabajo, ¿qué sucede? Podemos terminar ¿sí? ese accidente de trabajo con una incapacidad laboral, ¿sí? transitoria, temporal, en el cual me genere alguna imposibilidad para trabajar. Entonces, si yo no puedo volver a trabajar a mi puesto de trabajo, la aseguradora me debe recalificar para poder realizar otra actividad dentro del mismo establecimiento. Supongamos, no puedo subirme más a una escalera o realizar trabajo en altura. Entonces la aseguradora me tiene que calificar nuevamente, por ejemplo, para realizar trabajos administrativos. ¿Qué contingencias están cubiertas? Las que ya me he estado mencionando. La aseguradora va a cubrir accidentes de trabajo, accidentes in itinere y enfermedades profesionales. Las coberturas que nos va a dar: cobertura universal uniforme para todos, prestaciones dinerarias en especies. Y después, las comisiones médicas. La superintendencia tiene dos sectores: una parte de control in situ de las aseguradoras, in situ en cada uno de los empleadores, y por otro lugar, el sector que es de comisiones médicas. Este sector, donde está en las distintas provincias, y la función que tiene es homologar y verificar que se brinden las prestaciones correspondientes para cada uno de los damnificados. Cuando hablamos de esta situación, ¿cuándo tiene intervención una comisión médica? Tenemos un accidente de trabajo, al señor le brindan las prestaciones médicas, le determinan, supongamos, una incapacidad laboral de un 10% porque no puede levantar su brazo por encima del hombro. Entonces le determinó la junta médica de la aseguradora que esa incapacidad es del 10%. Si la persona considera que esa incapacidad que le determinó la aseguradora de riesgo de trabajo no es la apropiada, tiene la obligación, ¿sí? Más que obligación, el derecho de dirigirse a comisiones médicas e informar de esa situación. Entonces la comisión médica va a tomar el caso, va a recabar toda la información con la que cuenta la aseguradora de riesgo de trabajo y va a juntar al damnificado, a la aseguradora y el médico por parte de comisiones médicas, que representaría la superintendencia de riesgo de trabajo. Ahí se analizará el caso y se da la determinación si el porcentaje que le determinó la aseguradora es el apropiado, ¿sí? O bien, si no es el correcto, le aumentará el índice de incapacidad. Y si en el supuesto caso el damnificado no estuviera conforme con esa determinación por parte de comisiones médicas, puede apelar y llegar hasta Comisión Médica Central. Lamentablemente es re común eso. Sí. Que te den determinada incapacidad y... Porque se traduce todo a plata, básicamente. Ni más ni menos que eso. Termina directamente todo terminando en el dinero. ¿Cuánta plata le van a dar a cada uno? Pues sí. Y otra de las cosas que a veces sucede, y me ha tocado de cerca con algún conocido que ha sufrido un accidente, le han dado directamente una incapacidad de determinado porcentaje, ha pasado cierto tiempo, hasta 2 años, uno tiene para reabrir el expediente
en el caso de que le quedaran secuelas y demás, supongamos. La aseguradora me da el alta, estamos hoy, y yo de acá a 4 meses empiezo a sentir dolor, sigo sintiendo dolor, o no llegaron a los 2 años. Yo puedo solicitar nuevamente la reapertura del caso. Pasados los 2 años, no puedo realizar la reapertura del caso. Y en todo esto, cada uno de los empleados tiene que estar en conocimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el lapso que yo tengo para, ¿sí?, directamente apelar cualquiera de los fallos? Como les mencionaba, la incapacidad, tenemos distintos tipos de prestaciones dinerarias que le van a corresponder al damnificado, al accidentado, que puede ser la incapacidad laboral temporaria, cuando yo desde mi accidente de trabajo estoy sin trabajar por un lapso de 1 año. Pasado ese año, si aún sigo con prestaciones médicas y demás por parte de la aseguradora, ya se transforma directamente en una incapacidad laboral permanente. Después, el importe de cómo me van a pagar las incapacidades va a depender del porcentaje de incapacidad que yo tenga. Si es el porcentaje de incapacidad que me determina la aseguradora está por debajo del 50%, ¿sí?, me van a hacer un pago directamente, un pago único. Ahora bien, si el porcentaje de incapacidad que me determina la aseguradora está por encima del 50%, me van a hacer un pago a través de una renta mensual. Lo mismo da tanto para una incapacidad laboral temporaria como para una permanente. Y en el caso de una permanente, si necesito de disponer de una persona, la aseguradora me tiene que brindar los medios correspondientes. ¿Ese pago mensual tiene un límite? ¿Son muchos años, pocos años? ¿Cómo no, supongamos el monto, vamos a dar cuenta que ya están establecidos los montos para, ya hay un baremo, ¿sí?, que te dice para tal accidente con determinada incapacidad le corresponde tal monto, ¿sí? Ya hay un valor que es un MOPRE, que son índices que ya están establecidos. Echa la ley y echa la trampa también. No es que tenés el brazo derecho te cuesta 50.000, el brazo izquierdo te cuesta 30.000. No. Pero yo me refiero a que si yo tengo una expectativa de vida de 20 años más, no me lo pueden hacer a 30 años, ¿no? No, te lo van a hacer por la vida útil que uno tiene. ¿Sí? No es lo mismo una persona que se accidenta a los 60 años que una persona que se accidenta a los 30, a los 40. Yo tuve un accidente bastante grave y pasé por todo eso que vos contaste. Y terminan arreglando, o sea, en el caso mío en particular, no sé cómo es el arreglo que tenían con la compañía de seguro, la cooperativa, y pagó mitad y mitad. Mitad lo pagó la cooperativa y mitad lo pagó la aseguradora. No sé por qué, pero fue así. No sé qué arreglo tendría con la aseguradora, desconozco. Pero en mi caso particular, una parte la pagó. Corresponde hacer el pago es directamente a la aseguradora de riesgo de trabajo. Sí, pero bueno. No tiene intervención del empleador en este caso. No sé cómo el arreglo ni nada por el estilo. No sé cómo habrá sido la historia. A mí fue todo legal, todos los chiches, o sea, no. Sí. Quedó sentado en documentaciones, cómo fue la forma, o sea, me quedó en un documento donde decía que la cooperativa se hacía cargo de tanto por ciento y el otro tanto por ciento se hacía cargo la aseguradora con los montos y todo. Y bueno, nada. Pasé por todos los pasos que nombraste recién, los pasé todos. La evaluación, toda esa historia. Sí. Por suerte, gracias a Dios, no tengo incapacidad de ningún tipo. Bueno, buenísimo. Que eso es lo más importante. Es lo más importante. ¿Sí? Lo monetario, o sea, básicamente, esto es casi anecdótico, yo ya la parte monetaria no me interesaba. No. Después de lo que pasé... quedar bien. Sí, no me importaba nada. En ese momento, sí, es que me tenía que dar 5 pesos, dame 5 pesos, me da lo mismo. O sea, me daba exactamente igual. Yo ya estaba, ya listo. Ya estoy de regalo, básicamente. Entonces, sí. Literal, es verdad. Estoy de regalo, así que sigo aprovechando mi regalo.
Bueno, la idea es seguir por muchos años más. A veces cuando pensamos que es estar y continuar. Ahí cuando yo les decía, bueno, cómo denunciar un accidente de trabajo, es por eso que como punto número 1 tenemos que saber si disponemos de una aseguradora de riesgo de trabajo, qué ART tenemos. Para saber qué ART tenemos, podemos bajar, como bien acá dijo Ariel, bajamos la aplicación de Mi Argentina, o bien la otra, es decir, a través de la aseguradora que nos tiene que entregar las tarjetas identificatorias para cada uno de nosotros. Para nosotros hacer los llamados. Para hacer una denuncia de accidente de trabajo, no es obligatorio, no es obligación que lo haga directamente el empleador, lo puede realizar cualquier persona. Cualquier persona. Puede ser un compañero nuestro, podemos ser nosotros mismos. Vamos a llamar al centro coordinador de cada una de las aseguradoras, que tiene un número de teléfono, un 0800, en el cual le vamos a informar cómo fue el accidente y bueno, los pasos a seguir. El centro coordinador es el responsable de recepcionar las denuncias dentro de las 24 horas, toma la denuncia, te registra los datos de denuncia y cuando toma los datos, al registrarte la denuncia te da un número de siniestro. Ese número de siniestro es el que uno, supongamos, me ingresó una esquirla en el ojo derecho. Muy bien, usted el prestador médico que tiene, la aseguradora te va a decir, bueno señor, se tiene que dirigir hacia la clínica de ojos, por decirlo de una manera. Su número de siniestro es tal, entonces uno ya va a la clínica de ojos con ese número de siniestro. Los datos que normalmente se piden para hacer una denuncia de accidente son el nombre de la empresa, el número de contrato de afiliación, a veces no lo sabemos, generalmente no está en ningún lugar, donde tiene que estar registrado en la tarjeta identificatoria de la RT, porque ahí también tenés el número de quit, los datos nuestros de cada uno de los accidentados, un relato, sí, escueto de cómo fue el accidente. Después ya cuando se realiza la investigación del accidente, que es obligación por parte de la aseguradora de riesgo de trabajo que lo realice, para que determine cuáles fueron las causas que motivaron esa situación que tuvo como desencadenante el accidente sobre la persona. Fecha, hora, lugar de ocurrencia, y hay cuadro médico que presenta el accidentado, de si está consciente, si no está consciente, y nada más. Bueno, ese es un formulario ya muy viejo, ¿sí? De la caja RT, hoy por hoy ya no existe más como la caja se fusionó, hoy por hoy no trabaja como la caja RT, sino como experta RT. Y acá están un poco los datos en la parte superior del empleador que se colocaba, los datos del siniestro, los datos del trabajador, cuándo comenzó a trabajar, el puesto que desarrolla, la hora de inicio, la hora de finalización, cómo fue el accidente. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿O fue muy rápido? Vamos bien. Sí, bien. Vamos a ver cuando nos evalúe que también nos va, pero... No, con esto vamos a ir, pero por un tubo. El deslinde de responsabilidades, esto es importante, dice, en el siniestro ya aceptados pueden detectarse patologías o dolencias crónicas preexistentes totalmente ajenos al episodio sufrido por el accidentado. ¿Qué quiero decir con esto? En ese punto, es cuando la aseguradora, supongamos, me caigo de una escalera, estoy trabajando y me doblo la rodilla. La aseguradora comienza nos da la atención primaria, después hace la investigación del accidente y realizando la investigación, obviamente no solamente por la parte del preventor, sino por la parte médica, determina que la lesión por la cual hoy por hoy estoy transitando no corresponde al accidente en sí, sino a un problema, supongamos, que tenía en la rodilla desde antes de haber yo estado trabajando. Qué sé yo, un esguince de rodilla. Si me caigo de la escalera, puede ser que no esté expuesto a un esguince de rodilla que me traiga como consecuencia secuelas de un accidente anterior. Eso es cuando la RT hace el deslinde de responsabilidades, que puede tener hasta 20 días de haber comenzado
supongamos, me empieza a dar las prestaciones la aseguradora y hace la investigación, pasaron 15 o 20 días, suspende las prestaciones médicas, está hasta tanto poder determinar si le corresponde o no, ¿sí?, seguir dándole las prestaciones médicas. Eso también está cubierta en la aseguradora. En el caso de determinar que las causas que generaron ese accidente no corresponden con la patología que tiene al momento de haber sido analizado el accidentado, ¿sí?, debe fundamentar obviamente el porqué de que rescinde de las prestaciones médicas. En ese caso, bueno, si pasa de esa manera, si se acepta el rechazo hacia la aseguradora de ese accidente de trabajo, después debería continuar con las prestaciones la persona a través de la obra social. Otro de los casos por ahí comunes que le tocó a un amigo ver fue cuando un accidente de trabajo en una fábrica en el cual la persona perdió el brazo izquierdo, el brazo izquierdo era. Cuando va el inspector a hacer la investigación del accidente, se le pregunta al entorno cómo era la actividad que desarrollaba, cuál era su mano diestra, cómo se posicionaba para realizar el trabajo. Bueno, se hace la investigación correspondiente al accidente de trabajo y se determina que la persona, no solamente en el puesto de trabajo, sino que, bueno, la causa que generó para que la persona se accidentara en esa máquina fue que estaba con muchos problemas económicos, jugaba este buen hombre y necesitaba de mucha plata. Y se había enterado que si uno se cortaba un brazo, la aseguradora le iba a dar tanta plata. Entonces, bueno, el señor se hizo pasar como que el accidente había sido generado por un atrapamiento, cuando en realidad la persona esa directamente metió la mano dentro de la amasadora, ¿sí?, que era una trituradora, perdón, era una amasadora, y bueno, le llevó el brazo hasta la mitad del antebrazo y después directamente terminó en la amputación por encima del codo. Inicialmente los primeros 20 días se le dieron las prestaciones médicas por parte de la aseguradora y después de la investigación del accidente, la aseguradora, bueno, determina toda esta situación, así que se le suspendieron las prestaciones médicas a esa persona y hoy por hoy, lamentablemente, este buen hombre está sin trabajo, sin plata, tiene 50 años y con un brazo menos. Hay que estar loco también para vender un brazo. Me ha tocado situaciones... Más que loco, enfermo. Seguramente sí, la película esta Carancho, ¿se acuerdan? Tal cual, es el mejor ejemplo. Sí, eso es. La gente vendía las quebraduras, todo. El mejor ejemplo que citaron fue ese, chicos. Sí, el de Carancho. Que a veces se venden directamente los accidentes. Diego, tengo una consulta. En el caso que ocurra algo, qué sé yo, una esquirla en el ojo y bueno, y no tenías puesto el elemento de protección personal, ¿qué pasa en ese caso? Nada. Como no tener los guantes y te pasa algo, ¿qué pasa en esos casos? No, las prestaciones siempre se la tienen que dar. Es decir, será a posteriori después una nueva recalificación del empleador o establecer las causas por cual el trabajador estaba sin utilizar los anteojos o no utilizaba las protecciones correspondientes, pero las prestaciones siempre van a estar dadas por parte de la aseguradora. Como les digo, la aseguradora solamente no te va a dar prestaciones cuando determine directamente que el accidente fue doloso, es decir, que uno lo hizo a propósito. En ese caso, bueno. Un amigo radiólogo vendía la radiografía propia para los preocupacionales para después
¿cómo es? Hernias de disco y cosas así. Ah, parejito el señor. Sí, muy prolijo, muy prolijo. Bien. Con esto llegamos a la finalización de la parte de accidentes, ¿sí? Básicamente lo que es la identificación de los actores del sistema de riesgo de trabajo en la República Argentina. Les voy a subir en la plataforma. A ver. Dejar de presentar. A ver si podemos. Si lo tengo acá, ya se los muestro. No lo voy a subir. Bueno, les voy a subir un trabajo práctico para que lo realicen y después me lo contesten. ¿Está? Son poquitas preguntas, que un poco sobre la ley de riesgo de trabajo, sobre la ley de seguridad e higiene y un poquito de lo que estuvimos hablando. ¿Sí? Bien, ahora tomamos lista y con esto finalizamos. ¿Alguna pregunta ante todo? ¿Qué fecha de entrega tiene esto? La semana que viene. Diego, ¿el PowerPoint ese lo podés subir también o ya está subido? No sé. Creo que está, no es que está. Está todo en el Classroom, sí. ¿Sí? Listo. Bien. A ver, activemos las cámaras de todos, por favor, de los que faltan. Y me van diciendo presente y vamos finalizando. Acebo, Jorge. Sí, acá presente. Bien, listo, Gastón. Adema Darío. Presente. Listo. Campero Sergio. Perfecto, Sergio. Fiorucci Ramiro. Presente. Listo. Durruti. Andrés está acá. Ever Sánchez Mauricio. ¿No vino? Perfecto. Ramiro está. Franco. Diego Franco. Estaba Ever Sánchez recién, ¿eh? Sí, estaba Ever. Debe estar de guardia capaz. Y está en Acopé. Bueno. Creo que entraba de guardia ahora, 18:24. Correcto. Geringer Alexis. Presente. Acá está Alexis. Yo me tomé presente, profe. Diego Sí, Franco. yo. Diego Franco. No, aún no llegamos. Ah, sí, estamos. Alexis sí. Franco. Franco Diego. Franco Jordanela. Ah, no. No, Diego, ya está, Cole Rivera Fernando. Presente. Martínez Gonzalo. Presente. Yo. Gonzalo. Olivares Marianela, perdón. Debe estar también con el trabajando porque debe estar complicado. Pautazo Bruno. Pautazo Bruno Rubén. Sí, ahí está. Presente. No Andá tenía el por acá. micrófono abierto. Ahí está. Pepino Ariel, ya está. Piñata Diego. Presente. Vos si quieres venir Listo. Demetrio, perdón, está. Rojas Cristian. Sí, por ahí lo vi. Presente. Apagá, Roja, apagá, está bien. Romero Raúl.